Bienvenidos a Contextos Gastronómicos, un espacio académico que pretende generar diálogos con propósito, conversaciones que nos permitan educarnos en esta materia, un espacio para conocer y de esta manera valorar los diferentes actores que intervienen en la cadena de valor de una industria en permanente crecimiento, con grandes retos, oportunidades y con una historia que sin duda corresponde a la misma historia de la humanidad. Soy Viviana Nariño Bernal, directora del programa profesional en gastronomía y culinaria de Área Andina, y los estaré acompañando en el capítulo de hoy. Tenemos un invitado de la casa. Se trata de Leonel Jaramillo Sanabria. Él es chef colombiano, nacido en Firavitoa, en el departamento de Boyacá, con una experiencia de 17 años en la cocina. Se ha especializado en la cocina colombiana. En los últimos años se ha dedicado a dinamizar e incentivar el consumo de la papa en Colombia, el conocimiento de las variedades, el impulso de las variedades nativas. Este proceso se ha fortalecido con la visita a comunidades de Nariño, Cauca, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Antioquia y el eje cafetero. Ganador en el año 2014 del primer lugar del Premio Nacional de Cocinas Tradicionales del Ministerio de Cultura. Docente de instituciones de educación superior y en Área Andina es el maestro del diplomado en cocina tradicional colombiana. Chef corporativo de Fede Papa y actualmente el chef creativo del restaurante Ata en el municipio de Cómbita. Bienvenido, Leonel Jaramillo. Doy gracias al programa profesional en gastronomía y culinaria y de la Fundación Universitaria del Área Andina por esta invitación. Vamos a hablar de tubérculos andinos, a contarles un poquito cómo estos productos han estado en mi vida, cómo hacen parte de mi historia, de mis fogones y las anécdotas que han girado alrededor de ellos. Agradezco también a su directora, la profesora Viviana Nariño, por la disposición y todo este apoyo que nos brinda a los cocineros para entender un poco más de la cocina colombiana. Gracias por aceptar esta invitación para hablar de los tubérculos andinos, una charla que seguramente nos permitirá también conocerte a ti y conocer la bella tierra boyacense. Cuando hablo de tubérculos siempre me acuerdo de una frase o la respuesta que tuvo a una pregunta el señor Kendall McDonald's cuando visitó Boyacá, este gran chef que conocía muy bien nuestra cocina. Le preguntaron ¿a qué sabía Boyacá? Y él sin dudarlo dijo: Boyacá sabe a tierra. Boyacá sabe a esos productos terrosos. Y bueno, no se equivocaba. Boyacá realmente sabe a tierra y es la tierra de la libertad, la tierra de la vida, del agro colombiano, de una gran despensa. Y me acerco hacia una historia muy bonita que tienen algunas comunidades peruanas sobre cómo nace la papa. Algunos de ellos narran que la papa fue un producto entregado por los dioses. Narran cómo las comunidades y las poblaciones indígenas de las partes bajas dominaban los terrenos, controlaban a las demás comunidades, a las comunidades altas. Y en ese dominio, pues los obligaban a luchar y a ser parte de sus ejércitos. Una de estas poblaciones altas se negó totalmente a participar de estos conflictos y disputas, a lo que las comunidades bajas, pues los obligaban, y obviamente al no permitir ir a la guerra a estos pueblos, lo que hicieron fue cortarles la despensa de alimentos. Entonces ya no les enviaban productos, tampoco les permitían que hicieran trueques con otras poblaciones. El líder de una de estas comunidades habla y pide a sus dioses, les implora por algo de nutrientes, algo de alimento para sus comunidades. De pronto, del cielo cae una semilla, bulbo, que es enterrado dentro de la tierra. Después de 6 lunas llenas, hay unos arbustos verdes hermosos con algo así como tomaticos, como si tuvieras un árbol de Navidad con unas esferas colgando.
Cuando los pueblos bajos se enteran que ha crecido algún producto allá, suben y desbastan todos estos arbustos. El jefe de la comunidad, triste, melancólico, dice como, por Dios, ¿por qué se llevan por los dioses, por qué se llevan nuestro único alimento? Aparece uno de sus dioses y le dice, no, el alimento está debajo de la tierra. Este alimento es el tesoro que por mucho tiempo ha estado para ustedes. Este tesoro es la papa. Y quizás es el primer tubérculo con el que yo me familiarizo. Hasta el momento no he logrado encontrar uno que está muy ligado a mis 3 años, que con algunos primos buscábamos en la finca de mi abuelo. Tuve la fortuna de crecer en una vereda en un municipio muy hermoso de Boyacá que se llama Firavitoa. Y crecí junto a mi abuelo y mi mamá, que eran agricultores. Pero después de la temporada de lluvia de marzo y abril, crecían unos pequeños tubérculos dulces, traslúcidos, al que nosotros le decíamos tache. Digamos que ese es el primero, no he logrado encontrar mucha referencia, pero es uno de esos primeros elementos que, como por ser tan dulce, tan fácil de conseguirlo, era el alimento de mis primos o nuestro dulce favorito. Como les decía hace un momento, el primer producto con el que tengo referencia, el primer tubérculo, es la papa, o turma, como le decía mi abuelo. Así le decían en muchas comunidades. Las turmas, bien sea purejas o de año, como hay esa gran categoría. Entonces, pues creciendo en el campo era muy fácil conocer su forma de siembra, su forma de cultivo, conocer que unas duraban 7 meses, otras 3, en qué momento había que cortarle la rama, en qué momento debían cosecharse, si se pelaban o no. Entonces, ahí en este primer producto, pues tenemos casi en Colombia un inventario más de 850 biotipos de la famosísima Solanum tuberoso, familia del tomate, con características y variedades que nos permiten hacer cualquier cantidad de platos. La papa es ese elemento que en el campo aporta la energía necesaria, es el principal hidrato de carbono utilizado por comunidades. Si revisamos cualquier tipo de bibliografía vamos a encontrar historias relacionadas a la papa, o si visitas una comunidad campesina, lo primero que vas a encontrar es papa. Te van a invitar agua de panela con papas si llegas en ese momento de las 11. Si vas a la hora del almuerzo vas a encontrar 1 libra, 500 gramos de papas servidas en tu plato, pero porque es una fuente rica en hidratos de carbono y es unos carbohidratos que desdoblan muy fácil y es fácil que produzcan energía. Obviamente el campesino se alimenta de aquello que produce, entonces ese es el principal elemento con el cual yo tengo contacto en la mañana, los famosos caldos de papa, la papa salada, y hay algo que me mueve la memoria, son las papas chorreadas. Entonces esta sinergia de alimentos te genera evocación. Nos has hecho una gran introducción a un producto muy importante en nuestra canasta familiar, la papa. Un producto que determina en el mercado el costo de la vida, por lo menos en el interior del país. Se dice que si la papa está cara, el mercado está costoso. Es un producto con el cual hemos crecido muchos colombianos. Ahora me gustaría que nos hablaras de otros tubérculos que merecen también reconocimiento. A medida que fui creciendo, fui teniendo contacto con otros productos, como los cubios, la Trophaelum tuberosum, la Oxalis tuberosa o Hibia, y los uyucos tuberosos o Ruba, Chugua, pero digamos que no estuvieron tan ligados en mi plato por una pequeña, digamos que, aversión de parte de mi madre. A pesar de que para mi abuelo habían sido parte de su crianza, para mi mamá no lo fueron mucho. Y mi madre, pues, digamos que
decía que su sabor era baboso, era fuerte, entonces nunca estuvo en nuestros platos como un producto principal. A medida que yo voy creciendo y que voy entrando en el mundo de la cocina, descubro la maravilla que hay en estos tres productos. Cabe resaltar que en Boyacá son rubas, civias, nabos o cubios, pero si vamos a los departamentos del sur para hacer ocas, majuas, oyucos, y tienen una gama de colores maravillosos. Pero estos productos tienen cierta dificultad al entrar al mercado. Aquí hasta el momento estamos hablando de productos de clima frío, productos que no tienen, digamos que una manifestación en lugares de clima cálido. Es más fácil encontrarlos en toda esta zona andina, territorios sobre los 2200, igual que la papa, 2300 metros sobre el nivel del mar. Pero la dificultad en el consumo la vi a partir de mi mamá. Entonces, cuando los padres no te inculcan el gusto por un alimento, de pronto es difícil que lo adquieras después, pero si creas como esa apatía hacia el mismo. Entonces eso pasa con las nuevas generaciones, porque uno de los platos representantes de nuestra cultura, el famoso cocido boyacense o los pucheros, excedían la cocción de los mismos. Entonces recordamos que la olla podrida de los españoles es eso. Parte de su nombre venía de esa apariencia que tomaban los productos. Entonces al sobrecocer los cubios vemos unos colores opacos, grisáceos y una textura poco apetitosa. Entonces ahí hubo el primer elemento que nos alejaba del producto. Pero pues cuando yo entro en el mundo de la gastronomía me doy cuenta que estos productos tienen una posibilidad, y es que hay que respetar la técnica en la cual se usa. Entonces descubro que el cubio tiene notas anisadas, unas notas deliciosas, ese moradito, ese cubio moradito. Por acá las personas le dicen cubio al que es picantico, que tiene esas notas anisadas, y nao a uno que es amarillo, que tiene una textura mantequilluda, muy cremoso, de una cocción muy rápida, de una forma bastante chévere, que puedes jugar con texturas y eso. A diferencia de la ruba sí es cargada en agua, es bastante, al morderla es bastante aguada, entonces alcanzas a sentir una textura muy melosa en la boca. Diría mi mamá, es un poco viscosa, babosa, pero requiere más cocción. Su sabor, menos contundente que el del cubio, sí nos dispara notas terrosas, notas de hierro. Se alcanza a veces a sentir un poco ese sabor, de ese, digamos, transformar ese aroma de tierra húmeda, lo alcanzas a sentir en la boca cuando comes una ruba. La ibia tiene una característica un poco más limpia, es un sabor un poco más fresco, igual tiene esa contundencia, pero es un sabor que fácilmente acepta tu gusto. Es como el intermedio de los sabores de estas tres gamas. Para mí es la más parecida al sabor de la papa. Alguna papa suave, alguna papa como la pastusa, la icahuila. Tiene cierta nota, obviamente con un contenido de agua más intenso. Entonces estos 4 productos estuvieron ahí dentro del territorio en el cual me crié. A medida que mi territorio, mi espacio fue creciendo, fui conociendo nuevos productos, como aquel día que tuve la oportunidad de probar una malteada. Lo digo así porque a mí me supo a malteada, hecha con malanga, que no es propiamente familia de los tubérculos, pero crece, no es el agrandamiento de un tallo, sino una extensión de una raíz, como la yuca. Pero la malanga me despierta un mundo maravilloso. Para mí era una malteada, el sabor era magnífico. Pierde esa textura terrosa, se vuelve más como una textura de una fruta, pero
Si la haces en sal es deliciosa, es suave, tiene ese sabor contundente, terroso. Y es gracias a doña Ernestina Vargas que yo compré la malanga y un producto que a mí me pareció hermosísimo, las maravillas. Mi madre las sembraba, pero las sembraba por la flor. Nunca tuve la posibilidad de pronto en alguno de los calderos de mi madre probarlas porque no sabíamos que su bulbo era comestible. Los indígenas le decían a la flor ojo de tigre. Los invito a que consulten sobre las maravillas. Una flor tan hermosa que normalmente se mezclaba con miel de angelita y se hacía una especie de mermelada deliciosa. Pero su bulbo es una explosión de vida, de sabor, es una mezcla floral, a pesar de que ser en la tierra es una mezcla fantástica. Y esto me la enseña doña Ernestina Vargas, una cocinera tradicional que hace las mejores arepas de guiva, de malanga, de arveja o cualquier producto que crezca abajo de la tierra. Campesina de la vereda Tras del Alto del municipio de Garagoa. Una mujer fantástica. Teje, ve los animales, cocina, emociona. Emociona verla y emociona conocer todo ese producto y toda esa magia que esconde ella en sus manos, toda la tierra que ha labrado, todos esos productos que crecen debajo de la tierra y la importancia que les da día a día. Doña Ernestina me lleva a este mundo maravilloso de las maravillas y de la malanga. Productos fascinantes los que nos has presentado hasta ahora, Leo. ¿Qué nos puedes decir de otros tubérculos aún más desconocidos e inexplorados? Después en mis ires y venires conozco el ñame espino, el ñame morado, que me brinda otra experiencia y lo conocí a través de una mujer maravillosa. La primera vez que probé el ñame lo probé de manos de Mamalú en la Plaza de la Perseverancia, así como dirían en la costa, cipote ñame. Qué sopa tan deliciosa. Me pareció ese mote de ñame, me pareció la otra vida. De pronto no había estado en mi gusto, pero me transportó al mar, me transportó al sabor. Pues ya es un producto de un clima cálido, de una zona caribeña, con características diferentes, sabores menos terrosos que los que de pronto yo tuve la posibilidad de probar, sabores tenues pero consistentes, y todo el tema nutricional es importante. Miren, en esta categoría de los tubérculos poseemos elementos como el ácido fólico, elementos como el fósforo, el potasio, vitamina B1, B12, B6, vitamina A, ¿sí? Porque en los tubérculos pasa algo maravilloso, y es que ellos almacenan todos los nutrientes que va a necesitar la planta. Así como les dije al comienzo, aquellos que podan y mataron la planta creyendo que acababan la vida, no, la resguardaron en ese tesoro que son los tubérculos. En este momento, la vida de los tubérculos depende de una primera y elemental condición que depende en la mayoría de productos de nuestra agrodiversidad, y es que las personas la compren, la cocinen, que nuestros cocineros las muestren en los platos, porque el agricultor no cultiva no porque no quiera, sino porque su producto no tiene salida, porque nuestros hijos quizás en unos 10, 15 años ni siquiera van a saber qué es un cubio, porque para nosotros fue terrible, porque es más fácil algo que está empaquetado que algo que tiene tierra. Es triste cómo nosotros aceptamos algo que venga en una botella plástica que algo que venga con tierra. Y esa es cuando hacen encuestas, una de las principales causas por que la gente no compra estos productos, y es que tienen tierra. Terrible.
Y lo importante, proteger el agua. Estos productos requieren de fuentes naturales de agua potable, de buenas técnicas de manejo. Sí, crecieron y crecen afortunadamente en zonas limitadas. Entonces, no son productos que podemos sembrar aquí o allá, no, necesitan un clima especial y unas condiciones. Y necesitan personas que las siembren con amor y disposición. Yo recuerdo que en mi casa todos los productos siempre eran pequeñitos, porque nunca se utilizaban fertilizantes extras aparte de los que habían en el contexto. ¿Qué podemos hacer, Leo, para promover el consumo de estos productos tan propios de nuestra cultura gastronómica? Las herramientas las tenemos nosotros. Debemos procurar socializar, hablar, exponer, cocinar y mostrar por qué estos elementos son importantes, por qué estos elementos nos definen, por qué si somos esta tierra tan bonita, pluricultural, con 18 subregiones gastronómicas que dependen de su agrocontexto, ¿por qué? ¿Por qué vale la pena mostrarlas? Por la razón a mí más básica, y es que somos campesinos. Todos estamos ligados al campo, todos tenemos una abuela, un abuelo, una mamá, bisabuelo que era del campo. Nuestra vida no nació en las ciudades. Las ciudades se han vuelto el método de escape, pero lo que nos define como país es que somos un país campesino, un país que se paraliza el día que sus campesinos dejan de producir, un país que a pesar de las dificultades y lo que estamos viviendo en esta pandemia, sigue viviendo, sigue alimentándose, sigue nutriéndose porque cada día hay campesinos que producen vida, que producen nutrientes, que producen alimentos, que producen esperanza. Entonces, productos tan sencillos y humildes que nacen debajo de la tierra enaltecen la labor de personas especiales y maravillosas, campesinos que día a día hacen lo mejor y entregan lo mejor para que en nuestra mesa siempre estén los mejores productos, siempre esté la razón para que este país siga adelante. Así termino esta pequeña charla, que es más una introducción para que lo exploren, para que vivan, para que conozcan estos productos, para que día a día hagan parte de su historia. No utilicé tantos tecnicismos, porque la idea de esto es que, al igual que sus productos, sean auténticos y sencillos. Muchas gracias. Leo, de verdad que te agradezco este recorrido que nos has dado, no solo sobre los tubérculos, que son nuestros invitados especiales en la charla de hoy, sino también por darnos a conocer personajes como tu mamá, doña Ernestina y mamá Luz, que tanto hacen por nuestro país. Te esperamos en otro capítulo de Contextos Gastronómicos. Muchas gracias. Este capítulo fue producido por el Programa Profesional en Gastronomía y Culinaria y editado por el Centro de Recursos Educativos de Área Andina. Muchas gracias por escucharnos.